Gracias amigos televidentes por continuar con su programa Viviendo la Cuaresma en su edición 2013, un programa que es presentado a través de Canal 41 Lago Televisión y Canal 92 Misión Católica, un servicio de Servicable, el cable de los amatitlanecos. Nosotros continuamos, ahora le damos la más cordial bienvenida al profesor Juan Francisco González en su segmento Concierto Didáctico. Hoy nos presentará otra obra del Pentagrama Fúnebre Musical de Guatemala, compartiendo con nosotros al maestro Santiago Coronado a través de esta bella inspiración que fue titulada La Fosa. En Guatemala, la marcha fúnebre es de enorme tradición y admiración para sus ciudadanos. Para profundizar más en su cultura y en la manera que tiene de entender la marcha procesional, les dejó este texto de prensa libre. Las marchas fúnebres procesionales en Guatemala, para los nuevos y jóvenes compositores, continúan aportando al enorme acervo cultural que representa esta corriente musical propia de Guatemala y que identifica de manera única nuestra devoción por la Semana Mayor. Una de las más bellas características de la Semana Santa guatemalteca son las marchas que acompañan a las imágenes durante su recorrido. Su solemnidad también es para darle ritmo al paso de los cargadores y para inspirar al público que las contempla. Las marchas fúnebres constituyen un género particular de la música guatemalteca con identidad propia, dice el historiador Fernando Urquizú en su más reciente libro. Las marchas procesionales son de origen español y tuvieron su origen en tiempos coloniales y lo más importante, se distinguen tres periodos en su desarrollo. El primero abarca los años de la colonia hasta 1871, que es cuando da inicio la denominada época liberal. Durante este primer periodo, las marchas procesionales reflejan un sentimiento inspirado por una iglesia católica que entonces era omnipresente, pues se encargaba prácticamente de la educación escolar y supervisada, al menos en términos morales, casi todas las actividades sociales. Entre los maestros de aquella época cabe mencionar a Miguel Pontaza, José Tomás Guzmán y a Vicente Sáenz. Por su parte, Benedicto Sáenz, hijo, tuvo un papel preponderante en la creación de música sacra de la época, incluso composiciones suyas, como sus misereres, se tocan anualmente en la tiniebla del miércoles de ceniza. El tercer movimiento de la sonata en si bemol mayor de Chopin es la creación musical que más la impacta a la Semana Santa, dice Urquizú. Por otra parte, también la Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Héctor Berlioz y la Heroica de Beethoven dejaron una fuerte impronta en los compositores locales de entonces. El segundo periodo inicia con la Reforma Liberal de 1871 y llega hasta 1944. A esta época le debemos La Fosa y nada más que La Fosa, una marcha que aún forma parte del repertorio de muchos cortejos procesionales del maestro Santiago Coronado. Otros creadores cuyas composiciones evocan aquella época son Rafael Álvarez, Manuel Martínez Sobral, Marcial Prem, Víctor González, Fernando Escobar y Nicolás González. La marcha procesional enraiza sus orígenes en el siglo XIX, más concretamente en la segunda mitad del siglo, bajo el concepto de marcha fúnebre. Esta fue una forma musical a la que se recurrió en muchas ocasiones durante la centuria decimonónica. La corriente musical que la albergó al romanticismo destiló diversos títulos de grandes compositores clásicos que a la postre y ante la escasez de repertorio al que se enfrentaban las primeras formaciones, fueron adaptadas a plantilla para banda, siendo así tocadas en las procesiones de Semana Santa y algunos, dependiendo del lugar, siguen vigentes en la actualidad. La última década de los 90 es quizás la más generosa en cuanto a la composición de nuevas marchas. Se registran títulos como los de El Señor de Pasión de Ramón González de 1897 en Sevilla,
el destierro de Juan Victoria de 1891 en Cartagena. También la marcha fúnebre de Camilo Pérez, Sacris Solemnis. En 1998 de San Fernando, marcha fúnebre de Rafael Cerebros de 1891 en Sevilla. Sepulcro de Víctor García de 1897.
Agradecemos al profesor Juan Francisco González por habernos alimentado un poco más nuestros conocimientos acerca de esta marcha fúnebre que fue inspiración del maestro Santiago Coronado y que tituló La Fosa. En nuestra próxima edición conoceremos otra marcha fúnebre, pero ahora vamos a darle paso a las grandes historias de Semana Santa, así es como hemos titulado el material que les presentamos a continuación. Ayer te vi pasar al lado de mi abuelo. Ibas sobre una pequeña anda rodeado de flores y te envolvía el humo del incienso. Al lado de mi abuelo. Me impresionaba ver a los soldados romanos que con sus lanzas flanqueaban tus andas. Ángeles entre blancas nubes te acompañaban en el cortejo. Ayer te vi pasar al lado de mi abuelo. Tomado de su mano, vi como el peso de la cruz te doblaba y te hacía caer. Ayer te vi pasar al lado de mi abuelo. Tú eras el pan vivo bajado del cielo. Comprendí por qué para mi abuelo significó tanto mi primera comunión. Te recibía a ti el pan de vida eterna. Ayer te vi pasar al lado de mi abuelo. Después de haber muerto en la cruz por nuestra salvación, tu cuerpo yacía dentro de una urna de cristal. Los cucuruchos vestían de luto. Era tu santo entierro. Hoy recuerdo cuando mi abuelo, tomando mi mano, me explicaba con palabras sencillas el misterio de la redención, y lo que a primera vista parecía un simple adorno se transformaba ante mis ojos en un pasaje de tu pasión o en un mensaje en el que gráficamente podía ver alguna de las lecciones de mi catecismo o de mi clase de religión. Después fui yo quien llevó de la mano a mis hijos, como mi abuelo llevó a mi padre. Y hoy soy yo quien te ve pasar al lado de mi nieto. Ayer te vi pasar al lado de mi abuelo. Hoy ese abuelo soy yo.
La Cuaresma y Semana Santa en Guatemala son el alma y corazón. Es la identidad de un pueblo que converge y se une para manifestarse en un bien en común. Es el motivo por el cual nosotros realizamos este programa. Ahora haremos una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más de su programa Viviendo la Cuaresma 2013.